Mi esposa y mi suegra lloraban lágrimas falsas frente al juez, riendo por dentro convencidas de que me dejarían sin nada, hasta que mi abogado reveló algo que las hizo temblar. Llevo 12 años levantándome a las 4 de la mañana. No es queja ni exageración, es simplemente mi realidad desde el primer día que decidí abrir la panadería. 4 de la mañana, todos los días, domingos y festivos incluidos. Mientras Zaragoza duerme, yo ya estoy en el local encendiendo los hornos, preparando las masas del día, organizando las bandejas. Para cuando la gente empieza a aparecer en las calles buscando café y pan recién hecho, yo ya llevo 3 horas trabajando con harina hasta los codos. No llegué a esto por herencia ni por suerte. Empecé con un local alquilado en un barrio tranquilo, 2 hornos de segunda mano que compré a un panadero jubilado que cerraba su negocio y una deuda bancaria que me costó 6 años liquidar. No tenía empleados. Solo yo, mis manos y una ignorancia monumental sobre el oficio que fui corrigiendo a base de errores, libros técnicos y preguntas a proveedores que a veces me respondían con paciencia y a veces me miraban como si fuera un completo idiota. Al principio tiré hornadas enteras que salían mal. Pan crudo por dentro, corteza quemada por fuera, bollería que no subía como debía. Hubo semanas donde pensé que había cometido el error más grande de mi vida. Pero seguí. No por terquedad exactamente, sino porque no tenía otra opción. Había apostado todo a esa panadería y rendirme no estaba en el plan. Con el tiempo fui aprendiendo. El negocio creció despacio, pero de manera sólida. Primero un empleado, después 2, después 3. Amplié el local cuando el alquiler me lo permitió. Cambié los hornos viejos por equipos nuevos. Diversifiqué el menú. Empastelados, bollería variada, tartas para encargos especiales, pan artesanal con harinas diferentes, que empezaron a ponerse de moda. El boca a boca hizo el resto. Hoy la panadería tiene nombre, clientela fija y una facturación que me permite vivir bien y seguir invirtiendo. Todo eso lo construí yo, solo, con mis madrugadas, mis manos y 12 años de no saltarme ni un solo día. Conocí a Sonia hace 8 años. Vivía en el piso de arriba del primer local donde empecé. Bajaba cada mañana a comprar café y medialunas, siempre puntual, siempre arreglada incluso a esa hora temprana. Era atractiva y tenía una forma de hablar directa que me gustó desde el principio. Empezamos a conversar en el mostrador, después quedamos para cenar, después para todo lo demás. Nos casamos 2 años después de conocernos. Al principio Sonia intentó ayudar en el negocio. Venía algunas tardes a atender mostrador, a cobrar, a ordenar las vitrinas, pero fue perdiendo el entusiasmo rápido. Decía que le dolían los pies de estar parada tanto tiempo, que el calor de los hornos le daba jaqueca, que levantarse temprano no era para ella. Yo no insistí. El negocio funcionaba sin su ayuda y no quería que se quedara por obligación. Pensé que cada uno tiene sus cosas, y que no era ningún drama. Lo que sí empezó a ser un problema, aunque tardé en reconocerlo, fue la intimidad. Sonia empezó a rechazarme con excusas que al principio sonaban razonables. Cansancio, estrés. Hoy no me encuentro bien. Las primeras veces lo entendí sin problema. Las siguientes también. Pero cuando las excusas se volvieron automáticas, cuando dejaron de ser explicaciones y pasaron a ser simplemente un giro hacia el otro lado de la cama, sin ni siquiera molestarse en justificarlo, algo empezó a molestarme en el fondo del estómago. Intenté hablarlo con ella una noche. Me dijo que estaba exagerando, que el trabajo me tenía estresado y que eso afectaba a nuestra relación. Lo acepté porque era más fácil que seguir tirando del hilo. Ahora entiendo que no era estrés. Era otra cosa completamente distinta. Antonia, mi suegra, era una presencia que nunca terminaba de irse. Aparecía en casa sin avisar a cualquier hora del día, como si el timbre fuera solo decorativo. Se instalaba en mi cocina, abría mi nevera, tomaba café, opinaba sobre cómo estaba organizado el salón, sobre qué debería comer, sobre cómo debería llevar el negocio. Sonia la recibía siempre con los brazos abiertos, como si su llegada fuera el mejor momento del día. Al principio intenté relacionarme con ella. Después simplemente empecé a ignorarla. Al final lo acepté como parte inevitable de estar casado con Sonia. Lo que nunca acepté del todo, aunque me convencí de que no era importante, era la forma en que Antonia siempre tenía una excusa preparada para justificar las ausencias de su hija. Porque Sonia desaparecía. No siempre, no de forma escandalosa, pero sí con una frecuencia que con el tiempo empezó a llamarme la atención. Tardes enteras fuera sin explicación clara.
a veces días. Fui con mamá al médico. Estuve ayudándola con unas gestiones en el banco. Mamá no se encontraba bien y necesitaba compañía. Antonia siempre aparecía como la razón, como la justificación perfecta para cualquier ausencia. Una tarde llegué antes de lo habitual al piso. Uno de mis empleados cubría el cierre y aproveché para irme temprano con intención de comer con Sonia, pasar una tarde tranquila. El piso estaba vacío. Le mandé un mensaje preguntando dónde estaba. Tardó casi media hora en responder. Con mamá. Tuvo que ir al médico, está un poco mareada. Luego vuelvo. Llamé a Antonia. Contestó al segundo tono con voz completamente normal, enérgica incluso. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien. Le pregunté por el médico. Hubo un silencio brevísimo, casi imperceptible, antes de responder. Ah, sí, ya estoy en casa. No fue nada, solo un mareo pasajero. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Pudo haber sido un malentendido. Pudo haber sido que Antonia se recuperó rápido y ya estaba en casa cuando la llamé. Me convencí de que le estaba dando demasiadas vueltas a algo sin importancia. Pero ese silencio de medio segundo antes de responder sobre el médico no se me fue de la cabeza. Empecé a prestar más atención a los detalles. Los rombos en la caja empezaron a hacerse evidentes hace unos 10 meses. Al principio los atribuí a errores de contabilidad, a algún fallo en el registro de ventas, a cualquier explicación lógica que me impidiera pensar en algo peor. Revisé los números varias veces. Todo cuadraba sobre el papel, pero la caja siempre terminaba con menos de lo que debería. No era una diferencia enorme en cada cierre, pero acumulada mes a mes era una cifra que ya no podía ignorar. Hablé con los empleados de forma discreta, sin acusar a nadie directamente. Revisé los procedimientos de cierre, los arqueos de caja, los turnos de cada uno. Cambié algunas rutinas. Hice arqueos sorpresa en momentos inesperados. Los números seguían sin cerrar. Una noche, revisando el archivo de facturas del mes, encontré una que no reconocía. Emitida por una empresa llamada Consultoría AS por servicios de asesoría de imagen y marketing para la panadería. 400 euros. La firma en el recibo era ilegible. El número de cuenta destino pertenecía a un banco que yo nunca había usado con ningún proveedor. Busqué la empresa en Internet. Sin página web. Sin redes sociales. Sin ninguna presencia digital. Solo un número de registro mercantil que alguien había creado en algún momento en alguna notaría. Guardé la factura y no dije nada. Al mes siguiente apareció otra de la misma empresa. 600 euros. Mismos datos. Mismo banco destino. Misma firma que nadie podría leer. El mes siguiente, 800. Aquello no era un error contable ni una coincidencia. Alguien estaba desviando dinero de mi negocio de forma sistemática y con suficiente cuidado como para que tardara meses en darme cuenta. Ese nivel de organización no era improvisado. Alguien lo había planificado. Un lunes por la mañana, después de cerrar el local, fui a ver a un detective privado que un conocido me había mencionado, de pasada meses atrás en una conversación que en ese momento no creí que fuera a necesitar. Oficina discreta en el centro de Zaragoza, sin rótulo en la puerta, escalera interior sin ascensor. Se llamaba Marcos, hombre de unos 50 años, aspecto tranquilo, voz pausada. El tipo de persona que escucha más de lo que habla. Me senté frente a él y le conté todo. Los números que no cerraban. Las facturas de una empresa sin nombre ni historia. Las ausencias de Sonia con excusas siempre protagonizadas por su madre. El silencio de Antonia al teléfono cuando le pregunté por el médico. El rechazo constante en casa sin explicación real. Marcos tomó notas sin interrumpirme. Cuando terminé, cerró su libreta y me miró. ¿Qué nivel de investigación quiere? Todo lo que sea legal, respondí sin dudar. Quiero saber exactamente qué está pasando, con la empresa, con las ausencias, con todo. ¿Está preparado para lo que pueda encontrar? No, dije con honestidad. No, pero necesito saberlo igual. Asintió. Le pagué el adelanto en efectivo y salí a la calle. El sol de media mañana calentaba las piedras viejas del centro de Zaragoza. Caminé de vuelta al local con las manos en los bolsillos, pensando en 12 años de 4 de la mañana, de hornos encendidos, de deudas pagadas con sudor, de un negocio que había construido sin ayuda de nadie. Volví al trabajo. Amasé, horneé, atendí clientes, cerré la caja. Lo mismo de siempre. Y esperé.
16 días después, mientras cerraba el local una noche, mi teléfono vibró sobre el mostrador. Mensaje de Marcos. Señor Carlos, necesito reunirme con usted urgente. Tengo cosas que debe ver personalmente. La oficina de Marcos olía a café frío y papel impreso. Llegué puntual, como siempre hago. Isel ya estaba sentado detrás del escritorio con una carpeta gruesa delante y una expresión que no me gustó en cuanto entré por la puerta. No me saludó como la primera vez. Solo me dijo, siéntese, hay bastante. Me senté, abrió la carpeta y la giró hacia mí sobre el escritorio. La primera hoja era un informe de seguimiento con fechas, horas y ubicaciones detalladas. La segunda era una serie de fotografías impresas en papel A4. Las fui mirando una por una sin decir nada. Sonia en un bar del centro, sentada frente a un hombre que yo nunca había visto. Riendo. Una de esas risas fáciles y abiertas que hacía tiempo no le veía en casa. El hombre tendría unos 40 años, bien vestido, aspecto desenfadado. En la siguiente foto salían juntos de un portal de un edificio en el barrio de Delicias. En otra, no entrando a un hotel de carretera a las afueras de la ciudad en plena tarde de un martes. En otra más, él la esperaba apoyado en la pared con las manos en los bolsillos mientras ella llegaba caminando desde el aparcamiento. Seguí pasando hojas. Marcos me explicó con voz tranquila, como si describiera algo completamente rutinario, que el seguimiento duró 14 días y que el patrón era consistente. 3 o 4 encuentros por semana, siempre en horarios que coincidían con las ausencias que Sonia justificaba con su madre. El hombre se llamaba Rafael Duarte, 42 años, divorciado, sin empleo estable. Vivía en el piso del edificio de Delicias que aparecía en las fotos, un alquiler de 900 euros mensuales pagado mediante transferencias bancarias desde una cuenta asociada a la empresa Consultoría AS. Me quedé mirando ese nombre escrito en el informe. «La empresa», dije. «Exacto», respondió Marcos. Eso fue lo más interesante de todo. Me explicó lo que había encontrado en el registro mercantil. Consultoría AS era una sociedad limitada, creada 16 meses atrás. Sin actividad comercial real, sin clientes registrados, sin página web ni presencia en ningún directorio profesional, pero con movimientos bancarios regulares y bien documentados. Recibía ingresos desde la cuenta de la panadería a través de facturas por servicios que nunca se prestaron, y desde esa misma cuenta pagaba el alquiler del piso de Rafael Duarte, algunas compras con tarjeta y transferencias periódicas a una segunda cuenta personal. El total desviado en 16 meses superaba los 18.000 euros. ¿A nombre de quién está registrada la empresa?, pregunté, solo aunque ya tenía una idea bastante clara. Marcos sacó otro papel y lo dejó sobre el escritorio sin decir nada. El nombre en el documento de constitución era Antonia Salcedo Vargas, mi suegra, con su NIF, su domicilio y su firma. No dije nada durante varios segundos. Solo miré el papel, después miré a Marcos, después volví al papel. No sentí rabia de golpe, al contrario. Algo se fue enfriando en mí de forma muy gradual. Como cuando se apaga un horno lentamente y el calor va desapareciendo sin que notes el momento exacto en que se acaba del todo. ¿Sonia figura en algún documento de la empresa? No formalmente, pero tiene acceso a la cuenta bancaria de Consultoría AS como apoderada. Está en los registros del banco desde hace 14 meses. Habían esperado 2 meses después de constituir la empresa para darle acceso a Sonia. Habían dejado que se generara un historial bancario primero. No era un impulso ni un error de cálculo. Era una operación pensada desde el principio, con tiempo, con paciencia, con suficiente cuidado para que yo tardara más de un año en darme cuenta. ¿Tiene todo esto en digital? Le mando el archivo cifrado esta tarde. Fotos, informes, extractos bancarios, documentación registral, todo firmado y fechado. Me levanté. Le di la mano. Él me sostuvo la mirada un momento antes de soltarla. ¿Está bien?, preguntó. Perfectamente, respondí, y era verdad. Salí a la calle con la carpeta bajo el brazo. Antes de arrancar el coche, me quedé un momento con las manos sobre el volante, en silencio. No había nada nuevo que procesar porque, en el fondo, algo en mí ya lo sabía desde mucho antes. No los detalles, y no el nombre de Rafael, ni el de la empresa, ni la participación directa de Antonia. Pero sí sabía que algo llevaba tiempo podrido. Lo había sabido desde aquel silencio de medio segundo al teléfono.
Solo me había negado a tirarlo del hilo, porque parte de mí no quería tener razón. Arranqué y fui directo a casa. Aparqué en la calle de siempre. Subí. Abrí la puerta con mi llave. El piso olía a café reciente. Voces en la cocina. Sonia y Antonia hablando en voz baja, como siempre. Como si nada. Entré sin anunciarme. Las dos levantaron la vista al mismo tiempo. Antonia intentó sonreír. Sonia se tensó un instante antes de recomponerse. «No te esperaba tan pronto», dijo Sonia. «Ya veo», respondí. Me senté enfrente de las dos. Dejé la carpeta sobre la mesa, pero no la abrí. Las miré alternativamente durante un momento que se hizo bastante largo. «Necesito que me expliquéis qué es Consultoría AS». Silencio. Antonia fue la primera en reaccionar. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «No sé de qué me hablas. No conozco ninguna empresa con ese nombre». Consultoría AS Sociedad Limitada. 16 meses de vida. Registrada a tu nombre, Antonia, con tu NIF en el documento de constitución y tu firma en el acta fundacional. Sonia dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Nos has estado espiando? He estado investigando de dónde se iba el dinero de mi negocio. Resultó que la pregunta tenía respuesta. Eso es una violación de nuestra privacidad, dijo con voz tensa, casi indignada. La miré sin moverme. Qué curioso que lo primero que te preocupe sea la privacidad y no explicarme por qué el alquiler del piso de tu novio lo pagaba una empresa registrada a nombre de tu madre con dinero sacado de mi panadería. Silencio de otro tipo, más espeso. Antonia carraspeó. Cuando habló, lo hizo con una calma estudiada que en otro contexto casi habría admirado. Yo ayudé a Sonia con unos trámites administrativos, Carlos. No hay nada ilegal en tener una empresa registrada a tu nombre. Tienes razón, dije. Solo hay algo ilegal en emitir facturas por servicios que nunca se prestaron para transferir ese dinero a una cuenta privada. Eso tiene nombre jurídico concreto. Si quieres te lo busco. Sonia se levantó de la silla, se cruzó de brazos. No voy a seguir con esta conversación. Si tienes algo que decir, díselo a mi abogado. Perfecto. Y eso iba a proponerte. Y ya que estamos, dijo alzando la voz, dile también a tu abogado que quiero el divorcio. Y la mitad de la panadería, que me corresponde por ley. Me quedé sentado. La miré un segundo largo. La mitad de un negocio que lleva 16 meses siendo vaciado con facturas falsas. Interesante manera de calcular lo que te corresponde. Me corresponde legalmente, Carlos. Estamos casados. Eso ya lo decidirá un juez. Respondí poniéndome de pie, con toda la documentación encima de la mesa. Antonia intervino entonces. Se levantó también y habló con una firmeza que no esperaba de alguien en su situación. Carlos, mira, esto se puede resolver sin llegar a los tribunales. Sonia ha sido infeliz durante mucho tiempo. Los dos lo sabéis. A veces las cosas simplemente no funcionan, y lo más sensato es ser adultos y gestionar la situación con cabeza fría. La miré, respiré despacio. Antonia, registraste una empresa a tu nombre para desviar dinero de mi negocio. Llevas más de un año siendo la coartada de tu hija para un hombre al que ella mantenía con lo que yo ganaba levantándome a las 4 de la mañana. Y ahora me pides que sea adulto. Hice una pausa. Descuida, voy a ser muy adulto. Más de lo que os conviene a las dos. Recogí la carpeta de la mesa y me fui hacia la puerta. Tenéis hasta mañana para hablar con vuestro abogado, dije desde el pasillo. A partir de esa hora, el mío ya tendrá instrucciones precisas. Cerré la puerta sin portazo. No hacía falta ningún gesto dramático. Bajé a la calle y caminé media manzana hasta un banco de piedra donde me senté con el teléfono en la mano. Busqué el número de Gerardo, mi abogado desde hacía 8 años. Lo llamé. Contestó al tercer tono. Gerardo, soy Carlos. Necesito verte mañana a primera hora. Tengo documentación completa. Fraude contable sostenido durante más de un año. Empresa pantalla registrada a nombre de mi suegra. Extractos bancarios que demuestran los movimientos desde la cuenta de la panadería y un informe de detective privado con seguimiento fotográfico. Un silencio breve. ¿Cuánto tiempo lleva esto? 16 meses documentados. Puede que más antes de que empezaran los movimientos. ¿Tienes todo organizado? Fotografías, extractos, documentación registral, informes. Está todo. Cuando Gerardo volvió a hablar, lo hizo con esa precisión suya que siempre me había dado confianza. Mañana a las 9. Y Carlos,
Si la documentación es lo que describes, esto va a ir mucho más lejos de un divorcio ordinario. Eso es exactamente lo que quiero, respondí. Colgué. Me quedé un momento mirando la calle. La gente pasaba sin mirarme. La ciudad seguía su ritmo normal, completamente ajena a lo que acababa de romperse en ese piso. Pensé en los 12 años de madrugadas, en los hornos, en la deuda que tardé 6 años en liquidar, en todo lo que había construido mientras ellas planeaban con calma cómo vaciarlo desde dentro. Guardé el teléfono, me levanté y eché a caminar. Ellas creían que lo más difícil ya había pasado, que el divorcio sería la parte dura, repartir lo que quedaba y cada uno a su vida. Estaban muy equivocadas. Y en la sala de vistas del juzgado de familia número 4 de Zaragoza huele igual que todos los juzgados. Papel viejo, aire acondicionado y una tensión de fondo que flota entre las sillas de plástico y los techos altos. Llegué 20 minutos antes de la hora con Gerardo a mi lado. Nos sentamos en silencio. Él repasó sus notas una última vez. Yo no tenía nada que repasar. Sonia llegó puntual acompañada de su abogada, una mujer de unos 50 años, con traje gris y carpeta de cuero negro. Sonia llevaba un vestido oscuro y poco maquillaje. El tipo de decisión que alguien toma cuando quiere parecer discreta sin dejar de parecer presentable. Entró sin mirarme. Se sentó en el lado contrario de la sala y habló en voz baja con su abogada, inclinando la cabeza hacia ella. Sí, Antonia entró detrás y ocupó uno de los asientos del fondo reservados al público. Se sentó con los brazos cruzados y la espalda recta, con esa actitud suya de persona que lleva razón en todo y está dispuesta a demostrarlo. El juez entró a la hora exacta. Hombre de unos 60 años, gafas de montura fina, movimientos pausados. Se sentó, ordenó unos papeles y abrió la sesión sin ceremonias. La abogada de Sonia tomó la palabra primero. Expuso el caso con fluidez. Matrimonio de 6 años, negocio familiar construido con la participación activa de ambas partes. Dedicación de Sonia al proyecto común desde sus inicios, desgaste de la relación por la dinámica laboral. Pidió el divorcio por mutuo disenso, y la adjudicación del 50% de la panadería como bien ganancial y una pensión compensatoria mensual durante 4 años en atención al desequilibrio económico generado por el fin del matrimonio. Después le tocó hablar a Sonia directamente. Se dirigió al juez con voz medida, los ojos ligeramente húmedos, las manos juntas sobre la mesa. Explicó que había dedicado años de su vida al negocio de su marido, que había renunciado a su propio desarrollo profesional para apoyar el proyecto de Carlos, que había estado presente desde el principio, aunque su nombre no apareciera en los documentos, que lo que pedía no era un capricho, sino lo que le correspondía después de años de entrega. Desde el fondo de la sala, Antonia emitió un sonido de aprobación que el juez ignoró. Sonia terminó de hablar. Se reclinó levemente en la silla con una seguridad tranquila, la de quien ha ensayado su parte y cree que ha ido bien. Gerardo pidió la palabra. Gerardo lleva 30 años ejerciendo la abogacía. No levanta la voz. No hace gestos teatrales. No construye discursos para impresionar. Su método es más simple y mucho más efectivo. Organiza la información con una precisión quirúrgica y la va depositando sobre la mesa pieza por pieza, sin prisa, como quien va completando un puzzle delante de todos, mientras los demás solo van entendiendo la imagen cuando ya es demasiado tarde para cambiar nada. Empezó por lo más básico. Extrajo del expediente los registros de presencia en la panadería, horarios de apertura, cierres de caja, turnos documentados durante los últimos 3 años. En ningún documento, en ningún registro, en ninguna nómina ni declaración a la Seguridad Social aparecía el nombre de Sonia como trabajadora o colaboradora del negocio. Ni un día, ni una hora. La participación activa en el proyecto común que su abogada había descrito con tanta elocuencia no existía en ningún papel oficial. Eso era solo el principio. Gerardo dejó que el silencio breve hiciera su trabajo y sacó el segundo bloque de documentación. El informe del detective privado, con sus 14 días de seguimiento, sus fotografías, sus registros de ubicación. Sonia con Rafael Duarte entrando y saliendo del edificio de Delicias. Sonia en el hotel de carretera en horario de tarde de un martes. La relación sostenida durante más de un año, documentada con fecha, hora y lugar en cada una de las 23 imágenes que Gerardo fue depositando sobre la mesa del juez con la parsimonia de alguien que sabe que no tiene prisa. La abogada de Sonia intentó intervenir.
Eso era irrelevante para el procedimiento de divorcio. La vida personal de su clienta no tenía relación con los bienes gananciales. El juez le indicó con un gesto que esperara. Gerardo prosiguió. El tercer bloque era el más grueso. Lo colocó sobre la mesa con las dos manos y lo abrió despacio. Extractos bancarios de la cuenta de la panadería de los últimos 16 meses. Facturas emitidas por una empresa llamada Consultoría AS por supuestos servicios de asesoría de imagen y marketing que nunca se habían prestado. 400 euros el primer mes, 600 el siguiente, 800 después. Y es un total de 18.300 euros desviados de forma sistemática a lo largo de más de año y medio. A continuación, los documentos registrales de Consultoría AS. Sociedad limitada constituida 16 meses atrás. Titular registral Antonia Salcedo Vargas. Poderes de disposición sobre la cuenta bancaria asociada extendidos a Sonia Salcedo 14 meses atrás. Y el destino de los fondos. Transferencias regulares al arrendador del piso donde vivía Rafael Duarte en el barrio de Delicias. Y cargos con tarjeta en comercios, restaurantes y una agencia de viajes. Antonia en el fondo de la sala no emitió ningún sonido. El último documento que Gerardo depositó sobre la mesa era un oficio de la agencia tributaria. Lo había solicitado a través de los cauces legales correspondientes semanas atrás. NAA confirmaba que Consultoría AS no había declarado ninguna actividad comercial real, que las facturas emitidas contra la cuenta de la panadería carecían de respaldo en servicios efectivamente prestados y que los movimientos bancarios detectados presentaban indicios de defraudación fiscal y uso instrumental de la estructura societaria para encubrir disposición patrimonial indebida. Gerardo cerró la carpeta. Se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa. El juez no dijo nada durante unos segundos. Revisó los documentos por encima. Después levantó la vista hacia Sonia. Sonia ya no tenía los ojos húmedos. Tenía la mirada fija en un punto impreciso de la mesa. Los labios ligeramente apretados. Las manos que ya no estaban juntas sino planas sobre la superficie, como si necesitara algo sólido donde apoyarse. Las lágrimas se habían secado solas, nada sin que ella tomara la decisión de secarlas. Su abogada le puso una mano en el brazo y le dijo algo al oído. Sonia no reaccionó. El juez habló entonces con la misma calma con la que había conducido toda la sesión, sin alzar la voz, sin dramatismo, con la frialdad de alguien que ha visto muchas cosas en esa sala y sabe exactamente cuándo una historia tiene una sola lectura posible. Dijo que los pedidos de la parte demandante quedaban indeferidos en su totalidad, que no existía base legal para la adjudicación de bienes gananciales sobre un negocio respecto al cual la demandante no había acreditado ninguna participación ni aportación, que la pensión compensatoria resultaba igualmente improcedente a la vista de los hechos acreditados, y que la documentación presentada por la parte demandada sería remitida al Ministerio Fiscal para su valoración en relación con posibles ilícitos penales, entre ellos apropiación indebida, fraude fiscal y uso de estructura societaria con fines de blanqueo. Se detuvo un momento antes de añadir la última frase, mirando los documentos extendidos sobre su mesa. Lo único que la señora y su madre construyeron fue un delito financiero para sostener una traición. Cerró el expediente. Sesión levantada. Sonia y su abogada salieron las primeras por la puerta lateral. Antonia las siguió desde el fondo de la sala con paso rápido y la cabeza baja, sin el porte de antes, sin los brazos cruzados ni la espalda recta. En el pasillo exterior las esperaban dos agentes de la Policía Nacional con una notificación de detención preventiva relacionada con la denuncia penal que Gerardo había interpuesto la semana anterior en paralelo al procedimiento civil. No estuve presente para verlo. Gerardo me lo contó después por teléfono, mientras yo ya estaba de camino al local. Lo que pasó después con Rafael Duarte no lo supe directamente. Lo reconstruí por los documentos del proceso y por lo que Gerardo fue confirmando en las semanas siguientes. Rafael era un hombre que había encontrado en Sonia una solución cómoda a sus problemas económicos. No había amor construido sobre nada sólido, no había proyecto en común, no había promesas que ninguno de los dos se hubiera tomado muy en serio. Había un piso pagado, una tarjeta con fondos y una mujer dispuesta a mantener el esquema funcionando. Cuando la transferencia del mes siguiente no llegó, Rafael esperó unos días. Después llamó un par de veces sin obtener respuesta. Después no volvió a llamar. Así de sencillo. Semanas después del juicio, Sonia y Antonia enfrentaban un proceso penal con cargos formales.
La empresa fantasma estaba intervenida. Las cuentas asociadas, bloqueadas. El piso de Delicias, desocupado. Rafael tenía una dirección nueva que nadie del proceso conocía y ningún interés en ser localizado. Sonia había sacrificado 8 años de matrimonio, la estabilidad económica que ese matrimonio le daba y su nombre limpio ante la justicia para sostener a un hombre que desapareció en cuanto la fuente de dinero se cerró. Eso no lo digo con satisfacción. Lo digo como un hecho, Nen con la misma frialdad con la que lo procesé cuando Gerardo me lo confirmó.